mensaje de amor, fe y esperanza en la voz de Dr. Jehová Medina. Nos declaramos en victoria porque tenemos un Dios poderoso. Ok. Hay unas citas que no vienen en el tríptico, pero apúntelos con su pluma para que más adelante usted los revise en su Biblia. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Bienvenidos a Ministerio Lazos de Amor, casa de Dios, casa de todos ustedes. Y síganos en nuestras redes sociales como Ministerios Internacional Lazos de Amor, Jehová Medina, o nuestro canal de YouTube, Mila Mundial HD. Hoy vamos a hablar acerca de lo que produce el ayuno y la oración en el mundo espiritual. Produce, diga, una ola de movimiento. Por eso hoy vamos a hablar acerca moviendo al mundo espiritual. Si el hombre supiera que todo lo que hace en la tierra afecta el cielo, tendría cuidado con lo que hace. Si yo oro a Dios, eso va a afectar mi estancia en la tierra, va a ser, diga, bendecida. Voy a tener respuesta a mis inquietudes. Si yo obedezco a Dios en la tierra, las bendiciones de Dios vendrán sobre mí, me alcanzarán. De igual manera, cuando la persona no obedece a Dios, cuando la persona está ajena de Dios, vienen desastres y calamidades en su vida. Porque todo lo que hagamos en la tierra traerá, dile al que está a tu lado, un resultado en el cielo. Una reacción, sea buena o sea mala, sobre la vida del ser humano. Y vamos a ver un personaje muy interesante llamado Daniel. Y vamos a hablar acerca del ayuno de Daniel de 21 días que movió el mundo espiritual. En los ayunos largos, Dios manda a sus ángeles y les da visiones para entregarle a los hombres o mensajes. Daniel fue recompensado con una gran visión de la guerra espiritual y los reinos del mundo a través del ángel Gabriel. Estas citas, apúntelas y van a aparecer en pantalla, que es Daniel capítulo 8, versículo 15 al 16, Reina Valera 95. Dice: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno que con apariencia de hombre. Mire lo que dice el 16. Y diga: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Cuando nosotros oramos y ayunamos, tenemos ángeles que nos son asignados a ciertas tareas en nuestra vida, asignados a darnos dirección, protección y guianza hacia donde tenemos que ir para cumplir el propósito. Diga: cuando yo oro, cuando yo ayuno, se me asignan ángeles, como a Daniel se le asignó Gabriel. Pero no solamente es ese asunto que se nos asignan ángeles, también el diablo, cuando ve que tú te estés enterando de tu propósito, el diablo asigna demonios para desviarte de tu propósito y que no alcances la bendición. Entonces yo quiero que hoy, el día de hoy, usted pueda saber que, por eso dice la Escritura, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros, porque hay una lucha espiritual, hay una confrontación entre reinos que la gente no se ha percatado y dice: pero yo veo en esta área de mi vida como cierta resistencia, estancamiento, por más que hago, como que no alcanzo a librarla, como que las cosas no mejoran. Es porque es tiempo de orar y ayunar para que haya un rompimiento y llegue la bendición a tu vida. Pero tenemos, dile al que está a tu lado, cuando oramos y ayunamos, ángeles que nos ayudan a librar esa guerra espiritual. Cada vez que oramos, hay ángeles asignados para ayudarnos en ese combate a vencer, porque esto no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios que vamos a vencer, porque es algo espiritual que tenemos que enfrentar. Daniel 9:21, apúntelo por favor la cita también para que lo busque en su casa. Dice así: aún estaba hablando
en oración. Escuche bien, diga, aún estaba hablando en oración. Diga, hablando en oración. Y uno puede decir, pues ¿qué no es lo mismo? No. Hablar en oración es decretar la palabra cuando oramos. Cuando tú decretas la palabra cuando oras, le pones un sello legal de cumplimiento a la palabra. Entonces, por eso es importante no solo balbucear palabras, sino que tus palabras tengan un cimiento en la palabra de Dios legal para que tengas derecho a esa promesa. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza o con velocidad, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Escucha bien, la manera en que movemos el cielo es cuando hay un sacrificio. Diga, sacrificio. El orar implica un sacrificio. Apartarte de la gente, apartarte de toda distracción, apagar tu celular y meterte con Dios hasta que Dios te responda. A la hora del sacrificio es cuando vino el ángel. También vemos que cuando ayunamos es sacrificarnos, privarnos de gustos personales, de gustos carnales, para dedicarnos sosegadamente a la oración a Dios. Cuando tú te apartas de todo eso, de la carnalidad, y estás ayunando, es un sacrificio que le agrada a Dios. Debemos de presentar sacrificios que le agradan a Dios, y los sacrificios que le agradan a Dios son los que Él te pide, no lo que tú le das. Hay gente que dice, yo me voy caminando de aquí a la basílica, pero perdonar a mi suegra jamás. Dios te está pidiendo que perdones. No te está pidiendo que hagas una caminata. El sacrificio que Dios te pide. Y Dios nos está pidiendo un tiempo de ayuno y oración de 21 días. Para que venga esa cobertura angelical y pueda haber ese rompimiento y llegar a cumplir nuestro propósito, y que las bendiciones que están frenadas en el cielo se liberen a la tierra. Es la manera de liberar, porque hay una resistencia, hay una oposición. Por eso el nombre de Satanás también es diablo, que es opositor, el que se opone. Pero cuando vemos la presencia de Dios es cuando nosotros nos decidimos llegar al tiempo, diga, de la hora del sacrificio. ¿Quieres que las cosas cambien en tu hogar, en tu economía, en tu familia? Tienes que meterte a un tiempo con Dios sin poner pretextos ni excusas. Mire lo que dice Daniel. Esta cita apúntela también, por favor, con pluma. La vamos a poner ahí arriba. Daniel, capítulo 10, versículo 10 al 14 y versículo 21, Reina Valera 95. Y dice, y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Cuando nosotros empezamos a orar, Dios nos va a llevar a un tiempo de intimidad. Vas a sentir como Dios pone su mano sobre ti para que hagas algo. Yo sé que mientras yo estoy compartiendo el mensaje de mi Padre Dios, hay quienes están sintiendo que Dios está poniendo su mano en su vida, que Dios le está diciendo lo que te falta para tener la victoria, lo que te falta para que la bendición llegue es que te humilles. Y para los judíos la humillación en el Antiguo Testamento iba siempre ligado no solo a la abnegación de la persona, sino también a abstenerse de alimentos. Se vestían de cilicio, dejaban de comer para buscar el favor de Dios en alguna área de su vida. Versículo 11, me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie. Escuche bien. ¿A cuántos de ustedes quieren que Dios les diga que son muy amados, que son muy queridos y apreciados? Solo la gente que ora y ayuna puede oír
y sentir que esas palabras se asientan en uno, muy amado. Jesús, cuando terminó de orar y ayunar, después de estar en el desierto, fue a bautizarse en el río Jordán. Primero fue al bautismo del río Jordán, y luego se metió, a ayunar y a orar. Pero cuando él salió del río Jordán, hubo una voz que le dijo: tú eres mi hijo amado, en que yo tengo complacencia. ¿Y qué fue lo segundo que hizo Jesús? Orar y ayunar. ¿Cuántos quieren sentirse muy amados por Dios? Pues cuando Dios te dice muy amado, es porque te está diciendo es tiempo de orar y ayunar. Después de eso, Dios lo metió al desierto. Entonces dile al que está a tu lado, los que están cerca de Dios son los que pueden sentir el amor de Dios. Cuanto más cerca, más sientes el amor de Dios. Cuanto más lejos, ni siquiera sabes si Dios te ama. La gente que batalla con que realmente Dios me amará es porque habla de un alejamiento. Cuanto más cerca estés, como Juan estuvo acostado en el regazo de Jesús, cerca del corazón, hasta todo mundo le decía: tú eres el discípulo amado. ¿Por qué Jacobo le decían que Juan era el discípulo amado? Por la cercanía. Tú necesitas una cercanía para saber que tú también eres amado. Y ser amado significa agradar a Dios con el ayuno y la oración. Mas me dijo Daniel: varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte de pie. ¿Qué hace el ayuno y la oración con uno? Nos pone de pie, nos levanta. Si estamos tirados, nos da fuerza para estar de otra vez, para ganar esa batalla. Porque a ti he sido enviado ahora. Escuche bien. Fue un ángel asignado especialmente para Daniel en ese momento de su vida. Gabriel fue asignado a Daniel. Todos nosotros tenemos ángeles que nos son asignados en algún momento, en alguna situación de necesidad de nuestra vida. Cuando pedimos la intervención de Dios, Dios envía a su ejército a favor tuyo. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Algo que yo he entendido, que cuando uno tiene temor es tiempo de ayunar y orar, porque cuando tú oras y ayunas, el temor se ausenta y se incrementa la fe. El temor se ausenta cuando ayunas y oras y se incrementa la fe. Dale un aplauso al Señor, porque hoy se va a ausentar el temor en tu vida y que va a incrementar la fe por causa del ayuno y la oración. Porque la manera en que sale este espíritu de temor es con ayunar y orar, porque le damos lugar a Dios. Porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Dónde se genera el poder? Diga: en el ayuno y en la oración. Usted necesita ser impartido del poder. Cuando Jesús terminó de ayunar y orar, dice que Él regresó en el poder del Espíritu Santo. Usted necesita ser empoderado a través del ayuno y la oración. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Hay gente que dice: ya me cansé de esperar, no pasa nada, yo creo que Dios no me escucha, yo creo que Dios no me oye, yo creo que Dios está muy ocupado. Desde el primer día quiero que tú te enteres que la noticia de tu necesidad llegó al cielo en ese mismo día, en esa misma hora y en ese mismo instante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está frenando y deteniendo la respuesta de Dios en la tierra? Entre el cielo y la tierra se está librando una guerra espiritual que no se gana ni con espada ni con ejército, mas con el poder del Espíritu de Dios. Y mire lo que dice aquí. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces vemos que hay ángeles que vienen a nosotros. Permítame decirle algo:
Cuando usted lee la historia de Jacob y él duerme en una tierra que después Dios se la dio como posesión muchos años después. Jacob duerme, pero al dormir tuvo una visión. Y veía ángeles subiendo y ángeles bajando. En ese momento la oración fue llevada por un ángel. Y fue un ángel el que tenía que traer la respuesta a la tierra. Pero el problema no es la respuesta. El problema es la oposición para que llegue la respuesta a la tierra. Porque una vez llegando a la tierra se desata la victoria. Mientras tanto hay una guerra espiritual. Escuche bien lo que dice. 13. Mas el príncipe del reino. Estos versículos no me dio tiempo de escribirlos ahí, pero están en la pantalla. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Lo está leyendo ahí arriba? ¿Cuántos días se lo opuso el príncipe de Persia? 21 días. Daniel no sabía qué tan largo iba a ser su ayuno, su oración, pero él sabía que tenía que ayunar con tal intensidad y con tal pasión, tenía que orar y ayunar hasta que la respuesta llegara. ¿En qué momento se dio el rompimiento en el caso de Daniel? 21 días. Hubo un rompimiento y el ángel pudo llegar con la respuesta que necesitaba Daniel. Diga, principados. La Biblia habla que hay un reino espiritual donde hay tronos, dominios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Eso lo enseña tanto el apóstol Pablo a los efesios y a los colosenses, de esta jerarquía que existe en el cielo. Pero dice que más el príncipe del reino de Persia se me opuso. Hay espíritus territoriales. Escuche bien, diga espíritus territoriales, que gobiernan y están influenciando a la gente hacia cierta conducta y perversión. Hay lugares que usted puede ver, por ejemplo, en Grecia, ¿cuál era el espíritu que se movía ahí? El espíritu del conocimiento, el espíritu del saber y el homosexualismo, porque consideraban que ser inteligente era ser homosexual también. Cruz, cruz, que se va el diablo y que venga Jesús, porque me considero inteligente, pero bien heterosexual. Pero era el espíritu que se movía en Grecia. En Roma, el espíritu que se movía en Roma era un espíritu de ejército, de conquista, de violencia, pero de inmoralidad sexual. Vamos entendiendo esto, que hay principados que están reinando en el mundo espiritual y influenciando toda una nación. Hay pueblos donde se mueve el narcotráfico de una manera tremenda y de ahí se traslada a otros lugares, pero hay un lugar donde es la fuente de maldad del narcotráfico. Hay países donde está legal poder sembrar la cocaína, producir cocaína, y a veces a los agricultores, en lugar de sembrar maíz, están sembrando hojitas. Eso sí, muy alegres, ¿verdad? Hay lugares, hay países donde son países donde se da mucho el suicidio. Hay países como España que la fertilidad no se les da, prefieren tener perros que hijos. Y es un principado que está gobernando porque quiere acabar con la nación de España. Y la gente no entiende, no alcanza a percibir la realidad espiritual y están atrapados en una cárcel espiritual que no pueden salir, al menos que se levante un pueblo a orar y ayunar para que haya un quebrantamiento y llegue la bendición de Dios y libere, y ahí la gente sea productiva, sea amorosa, sea salva y que la bendición de Dios llegue. Dale un aplauso al Señor, deja a un lado el frío y dile: Señor, aquí estoy. Pero esto no solo se da a nivel país, también se da a nivel familiar. Hay espíritus que se llaman maldiciones generacionales, que son los encargados de operar una maldición de una generación a otra generación. Hay familias donde la gente no se casa.
Familias donde la gente no se casa. Familias donde hay mucho alcoholismo, drogadicción, suicidio, y es algo que se da de una generación en otra generación. Pobreza, o no hay ni un profesionista, jamás. Así como tú y yo, heredamos las características físicas de nuestros padres, también heredamos las características espirituales de nuestros padres, las inclinaciones. Todos nacemos con una predisposición genética a ciertas cosas y a ciertos pecados. Tenemos que revisar nuestro árbol genealógico, qué inclinaciones hay en tu familia, y te vas a dar cuenta que es con lo que estás luchando. Hay gente que lucha con el adulterio porque ha habido adulterio en otras generaciones, con el homosexualismo, con el incesto. Hay lugares donde ya lo ve normal el incesto, porque son espíritus que han ido saltando de una generación a otra generación, porque no ha habido un rompimiento con ayuno y oración. ¿Se da cuenta la gravedad de lo que estamos hablando? Por eso entramos en ayuno y oración, porque queremos un rompimiento espiritual, pero un rompimiento también de maldiciones generacionales, para ya no heredar maldición a la próxima generación, sino bendición. Da un aplauso y despierta en esta hora. Cristo te ama. Tienes que despertar, y solo el ayuno trae ese rompimiento. La unción pudre el yugo, y la unción viene cuando el recipiente está listo para recibir el aceite de Dios. El ayuno y la oración nos prepara para recibir ese aceite que pudre el yugo que cargamos. Yo no sé si en este momento haya gente que sea adoradora de la muerte, que ahora le llaman la Santa Muerte. Pero el fundador de este movimiento en México de la Santa Muerte murió acribillado. Más de 100 balas lo atravesaron. Y toda la gente que adora a esta potestad termina muriendo trágicamente. Cáncer, muertes dolorosas, todas son muertes violentas. Ninguno es una muerte pacífica, porque están haciendo un tratado con la muerte, no con la vida. Pero quiero hablarte de los engaños de los que adoran la muerte. Hay quienes dicen que la muerte es una creación de Dios, sí, pero caída igual que Satanás. Hay quienes dicen que la muerte nos acerca a Dios. No, te acerca a un juicio, pero no a Dios. El que te acerca a Dios se llama Jesucristo. Hebreos 9:27 dice: está establecido que el hombre muera una sola vez, muera, y después de esto el juicio. La muerte te acerca al juicio. Si vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 6, cuando habla de los jinetes del Apocalipsis, dice que la muerte está cabalgando en un caballo negro, y detrás de la muerte el Hades. Eso quiere decir que los que se han subido a servir a la muerte, detrás de ellos serán llevados al infierno. Porque detrás de la muerte está el Hades, el infierno. Pero Jesucristo vino a vencer a la muerte a través del poder de la resurrección, y por eso el último enemigo a vencer, tuyo y mío, es la muerte por la resurrección. Entonces la muerte no es el aliado de Dios, es tu enemigo.